Rebozos, rebozos finos. Pregonando así su mercancía, pasaba un muchacho de cabellera hirsuta, rostro vivo y simpático, una blusa colgante, unos pantalones raidos y unos zapatos que, por la abertura de la punta, dejaban asomar los dedos y parecían también gritar: «Ya no podemos cumplir nuestro oficio». Iba el humilde rebocero por una calleja de Tepatitlán, pueblo del estado de Jalisco, cercano a Guadalajara, cargando sobre el hombro una buena docena de los clásicos rebozos mexicanos que él, con todos los de su familia que podían trabajar, fabricaban en un tallercillo instalado en una infecta casa de vecindad, un tugurio estrecho y maloliente, compuesto escasamente de 3 piezas: el taller, la alcoba de toda la familia, la cocina que servía al mismo tiempo de comedor y un patiecillo donde escarbaban el suelo unas cuantas gallinas. Su padre, don Valentín González, y su madre, María Flores, habían procreado una docena de hijos, de los cuales el segundo era nuestro rebocero. Acababa en efecto de pasar el 16 de septiembre, y en el portalillo de la plaza de Tepatitlán se había celebrado la fiesta cívica de la patria, y el orador oficial había sido aquel muchacho rebocero, aquel Anacleto González Flores, que llegaría a ser una de las figuras más extraordinarias de la epopeya cristera y un mártir de Jesucristo. Anacleto tenía un alma ardiente, enamorada de grandes ideales. La cultura en letras que parecía tener las había adquirido el pobre rebocero en la lectura de periódicos y revistas en la barbería del pueblo. Uno de sus más ardientes deseos era estudiar para saber y poder hablar con los Lozano, los Ureta, los Moeno, las figuras cumbres de la oratoria mexicana de aquellos días. Pero el único centro de verdadera cultura en aquella región era el seminario de San Juan de los Lagos, ciudad cercana también a Tepatitlán, y los ojos y el corazón de Anacleto estaban puestos siempre en él. Si yo pudiera ir allá, si yo pudiera. La energía de su carácter, que no lograron nunca debilitar sus incesantes devaneos, se mostraban con tanta frecuencia que insensiblemente lo hacían ya desde esta época frívola de su vida un verdadero jefe entre sus amigos, que le respetaban y le temían, aún entre las efusiones de la amistad y del cariño a que se hacía acreedor por el resto de sus cualidades. Cierto día, un misionero de Guadalajara fue invitado a dar una misión en el pueblo. Anacleto acudió no solo por seguir la corriente, sino por esa su afición de oír a los oradores. Se hizo reflexivo, piadoso, y sin disminuir en un ápice lo amable y alegre de su carácter, se resolvió a hacer algo que valiese la pena, por Dios y por la patria. Para ello, para encontrar fuerzas y luz en la empresa, que sentía como un llamamiento o vocación de Dios, hizo el propósito de asistir cotidianamente al santo sacrificio y comulgar con frecuencia, propósito que nunca más dejó de cumplir. Así fue como en septiembre de 1908, cuando tenía ya los 20 años, se separó de los suyos para ingresar en el seminario, no con el anhelo de hacerse sacerdote. Anacleto había ido al seminario de Lagos a estudiar, y comenzó a hacerlo de tal modo y con tal aplicación que a los 3 meses, con asombro de sus compañeros, pudo sostener una conversación en latín con su profesor, y así siguió con tal aprovechamiento que al año siguiente ya podía sustituir a algún profesor que por cualquier motivo faltara a su clase. Fue entonces cuando sus compañeros, admirados, le pusieron el sobrenombre del maestro. Con el mismo éxito terminó sus estudios en el seminario y en 1913 se matriculó en la Escuela Libre de Leyes de la capital tapatía. Y entonces Anacleto, ya con bastantes conocimientos, comenzó a impartir catecismo y también a dar clases de apologética e historia en algunos colegios particulares, y así ganar algún dinero para las necesidades de la vida de sus estudios. Él se levantaba mucho más alto que el amor a los bienes de la tierra, algo más digno del hombre, y escribía: «No hemos nacido», se decía, «únicamente para comer frijoles, sino para trabajar por el bien de la sociedad, de nuestros hermanos, por el progreso intelectual y moral, especialmente de todos los hijos de una misma patria, por el honor y glorificación de Dios, y la consecución del último fin para que fuimos creados». El laicismo liberal en ese tiempo era algo que no podía soportar y le llenaba de amargura, sobre todo con la consideración de que en gran parte
los culpables de aquello eran los mismos católicos. Escribió en un periódico fundado por él, La Palabra, que, si hemos de ser sinceros y deseamos sanar, debemos empezar por conocer que nada nos ha perjudicado tanto como el hecho de que los católicos nos entreguemos a vivir con éxtasis en nuestros templos y abandonemos todas las vías abiertas de la vida pública a todos los errores. En la capital de la República, en el año de 1913, un grupo de jóvenes valientes, bajo la inspiración del padre jesuita Bernardo Bergüen, había dado principio a la inmortal ACJM, que en los años de su existencia forjó tantos caracteres varoniles, lanzándolos a la lucha por Dios y por la patria. Anacleto tuvo conocimiento de ello y se entusiasmó hasta el punto de que quiso, con todo empeño, establecer un grupo de dicha asociación en la capital del estado de Jalisco. En ella veía la realización de uno de sus sueños dorados más vehementes, porque en la juventud había puesto todas sus esperanzas generosas para el mejor futuro de México. Así fue como en 1916, en unión con otros jóvenes y sus discípulos, dio principio al grupo jalisciense del que naturalmente fue constituido jefe. Estaba bien preparado para ello, y durante 11 años fue como una prolongación de su hogar y el centro de sus principales actividades religiosas y patrióticas. Cuando llegó la hora de que contrajera matrimonio con una destacada y piadosa señorita de la sociedad tapatía, fue en el oratorio de la casa donde se reunía la asociación donde se empeñó en contraerlo, y apenas su primogénito tuvo la edad requerida, fue inscrito por él en el número de sus vanguardias. Por su parte, la ACJM lo ha considerado siempre y lo considerará en el futuro como uno de sus más destacados elementos y jefes. Él lo que quería era hacerse un hombre útil a la causa de Dios y de la patria, a la que había consagrado su vida. Nació muy pobre, su adolescencia y juventud se movieron casi en la miseria. Siguió siendo pobre toda su vida y murió pobre y con la pobreza. Eso no quita que no reconociera la necesidad urgente de levantar el nivel económico del obrero, del trabajador, de las ciudades y del campo. Sabía perfectamente que no solo de pan vive el hombre, pero que también vive de pan, y para resolver la terrible cuestión social fundó la Unión Popular, una de sus más bellas y útiles empresas, y se adhirió a la Confederación Católica del Trabajo con todo el entusiasmo que ponía en las obras de la gloria de Dios y bien de la patria. Su interés por la cosa pública trascendía fuera de las academias y de las escuelas. Se veía palpablemente por los discursos, los escritos y otras manifestaciones de la juventud que se estaban preparando con energía los hombres del futuro político, cultural y religioso de México. En ese entonces fue aprobado el famoso decreto 1913, por cuya virtud solo podría oficiar en el estado de Jalisco un sacerdote por cada 5,000 habitantes, y puesto en vigor el 3 de julio de 1918. El arzobispo de Guadalajara, Monseñor Orozco y Jiménez, rechazó el decreto y suspendió el culto, lo que motivó los escritos de los católicos sobre el asunto, excitando naturalmente la opinión pública, bajo la impulsión de los jóvenes de la ACJM, cuyo presidente era Anacleto. Comenzaron a llover ante el gobierno multitudes de protestas. El ataque fue triple: económico, de opinión y de burla. Organizóse un boicot escrito, que disminuyó extraordinariamente el público de las salas de espectáculos y mermó considerablemente las entradas de los comerciantes. El gobierno no sabía qué hacer. Preparóse entonces una manifestación frente a la casa del general Diegues, jefe de armas, el 22 de junio de 1918, en el que Anacleto tomó la palabra, haciendo responsable al general, como consejero que era del gobernador, de la discordia que las leyes inicuas hacían cundir entre los mexicanos, si no prestaba su apoyo decisivo a la derogación de aquel decreto. Aquella manifestación que había iniciado la derrota del gobierno perseguidor apretó más la presión con las protestas que de todas partes llegaban al Congreso. Por fin, el 4 de febrero de 1919, el decreto fue derogado. Pero aquel triunfo indudable vino a reforzar en el ánimo de Anacleto la idea de que no por la fuerza, sino por la resistencia pacífica y con la sangre de mártires únicamente, entre cuyo número aspiraba a contarse él algún día,
era como había de obligarse a los opositores del orden cristiano de la sociedad a cambiar de proceder. Un periodiquito clandestino, Gladium, escrito por Anacleto, difundía las ideas de libertad religiosa que en esos días se veía amenazada por el gobierno del general Plutarco Elías Calles. Llegó por fin el estallido de 1926. Él no iría al campo de batalla, pero con el mismo entusiasmo y tesón de siempre, se entregó a organizar, sostener y transmitir las órdenes que recibía del centro respecto a dicha defensa. Tanto más que por todas partes surgían levantamientos de los católicos y en Jalisco eran precisamente los jefes de los grupos locales de la Unión Popular los que, creyendo indudablemente que estaban de acuerdo con las nuevas disposiciones que suponían en el maestro, eran los que levantaban las gavillas de cristeros y se lanzaban a la lucha. En aquellas actividades de Anacleto, cuando ya asociada su Unión Popular a la Liga de Defensa y presidente de la ACJM en Guadalajara, tuvo 3 cooperadores abnegados que le acompañaron hasta el mismo martirio: Luis Padilla Gómez y los 2 hermanos Jorge y Ramón Vargas González. Obligado Anacleto a esconderse por sus mismos amigos, que sabían se había determinado por el gobierno acabar de una buena vez con tal jefe del catolicismo y animador de toda resistencia en Jalisco, los Vargas le abrieron las puertas de su casa. La familia Vargas sabía perfectamente a lo que se exponía, dando albergue al jefe de la resistencia antes pasiva y activa. Anacleto, sin cejar un instante en sus actividades de jefe católico, comprendió las razones con que trataron de persuadirle sus amigos y discípulos para que se escondiera mientras pasaba la tormenta. Disfrazóse pues de obrero, vistióse un overol manchado, dejóse crecer la barba, enmarañóse la cabellera y salió de su hogar para aceptar el cariñoso refugio que le brindaron a porfía los suyos. Desde allí podría con menos peligro dirigir la campaña. El 29 de marzo de 1927 pasó Anacleto una noche en su hogar, rezando y jugando con sus hijos. Fue la última vez que los vio. El 31 del mismo mes se confesó y después estuvo charlando con el sacerdote y le rogó que al día siguiente le llevara la comunión por ser viernes primero a esa casa, que era la de los Vargas donde estaba escondido. Por la noche, desde buena hora se sienta a su mesa de trabajo para escribir un artículo destinado al periodiquito Gladium, que ya no se podría publicar en él, pero que ha recogido la historia y que expresa ardientemente sus últimos pensamientos. Ya había pasado la medianoche, y era ya el primer viernes de abril, y todavía Anacleto seguía escribiendo. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. ¿Era esto una profecía o un pensamiento? Son las 3 de la mañana y se retira a tomar un breve descanso. Es su último reposo en la tierra. Pocas horas después comenzará su eterno y glorioso descanso. Tocan fuertemente a la puerta de la botica que daba al exterior en la casa del doctor Vargas. Se dan a conocer y entran en tropel desparramándose por todas las habitaciones. Al ruido del tumulto, Anacleto despierta y se viste rápidamente su overol, pero en las prisas se lo pone con la espalda al pecho y sale para escapar por la azotea, como lo tenía preparado para cualquier alarma. Imposible escapar. Este barbón, tal por cual, es aquel que buscamos. Salga de allí. Usted se ha escondido en tal y tal casa, hijo de perra, y ahora aquí. ¿Es usted Anacleto González Flores? Sí, yo lo soy. ¿Qué con eso? ¿Dónde se esconde Orozco y Jiménez? No me pregunten más. No sé nada. Los 2 jóvenes, Jorge y Ramón, también han sido encontrados y del mismo modo todos los papeles, mapas e instrucciones a los combatientes que se encontraban en su mesa. Y se los llevan presos a reunirlos con Luis Padilla. Comenzó inmediatamente el interrogatorio y la tortura de Anacleto, a quien querían obligar a denunciar a quienes estuvieran complicados en el movimiento armado católico de Jalisco y la noticia del lugar en que se ocultaba su prelado, el excelentísimo señor Orozco y Jiménez. Anacleto asumió su responsabilidad en lo que se refería a su actuación cristera desde la ciudad, pero no dijo nada de lo que se le pedía en materia de denuncias. Entonces comenzó la tortura.
Lo suspendieron en presencia de sus compañeros por los pulgares de las manos, mientras con cuchillos herían sus descalzos pies. Del mismo modo maltrataban a Padilla y a los hermanos Vargas, y Anacleto, suspendido aún, decía: «No maltraten a esos muchachos, si quieren sangre, aquí está la mía». Lo descuelgan y le asestan un tremendo culatazo en un hombro que le destrozan por completo, y con la boca chorreando sangre por golpes. Simulóse después un consejo de guerra sumarísimo, que condenó a los prisioneros a la pena de muerte por estar en convivencia con los rebeldes. Al oír la sentencia, Anacleto respondió con estas recias palabras: «Una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su iglesia. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto, desde el cielo, el triunfo de la religión de mi patria». Eran las 3 de la tarde del viernes 1 de abril de 1927. Enseguida, Anacleto comenzó a recitar el acto de contrición, que corearon sus compañeros, y Luis Padilla pidió un momento más para orar. Apenas habían terminado el acto de contrición, una descarga cerrada cortó la vida de los Vargas. Padilla, aún orando de rodillas, cayó bañado en sangre. Anacleto, aún de pie a pesar de sus terribles dolores, con voz serena y fuerte, se dirigió al general Ferreira, que presenciaba la tragedia. «General, perdono a usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Entonces tendrá usted un intercesor en mí con Dios». Los soldados no se atrevían a descargar sobre él sus armas. Entonces el general hizo una señal al capitán de la patrulla, y éste le hundió un marrazo en el lado izquierdo del busto. Y al caer ya, los soldados, viendo lo inevitable, descargaron todas sus armas sobre la víctima. Todavía pudo semi-incorporarse Anacleto para gritar: «Por segunda vez, oigan las Américas este grito: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey!». Y cayó para siempre en la tierra para comenzar sus cánticos de gloria al cielo.